Bueno, muy buenas noches. Ya estamos, ¿verdad? Sí. Muy buenas noches. Vamos a dar inicio, vamos a dar inicio a la masterclass de hoy, que es la masterclass número 3 que la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo está realizando, pero junto con el apoyo de Integra, para poder llevar a ustedes, para poder entregar información valiosa, información científica que nos atañe a quienes estamos impulsando la cultura de humanización de la atención en salud. En esta ocasión vamos a tener como invitado especial a el compañero, colega, Magíster Francisco Brito Guadalupe. Voy a darle lectura a una reseña breve del colega que nos encuentra, que ya se encuentra en la sala. Él es psicólogo clínico, psicooncólogo con amplia trayectoria en el sector de salud del Ecuador. Actualmente se desempeña como psicólogo tratante del Ministerio de Salud Pública y es el presidente de la Federación Ecuatoriana de Psicólogos Clínicos, FEPSCLI, que se llama así por las siglas. Cuenta con una sólida formación académica, incluyendo pues la maestría en psicooncología de la primera corte de la Universidad de San Gregorio de Puerto Viejo y tiene una especialización en gerencia y planificación estratégica de la salud. A lo largo de su carrera ha liderado iniciativas claves para el desarrollo de la psicología clínica en el país y ha participado como expositor en espacios científicos a nivel nacional e internacional. El trabajo del magíster Francisco Brito Guadalupe se ha enfocado justamente en la humanización de la atención de la salud y el fortalecimiento del acompañamiento psicológico en contextos clínicos, especialmente en el área de oncología. Tenemos allí la presencia, pues también de la otra persona que va a estar, el otro profesional que va a estar con nosotros. Como recién se conectó, le voy a dar unos minutos hasta que la doctora Erika Ruilova se estabilice con la señal, ¿verdad? Todas estas cosas, ¿no? Mientras tanto, pues comentarles un poco, pues que en esta tercera masterclass, cuando el silencio también duele, emociones, comunicación y humanización en la atención de la salud, estos conceptos han sido, para esta noche, han sido eh, considerados por los profesionales que están ahora acompañándonos para podernos dar una información que va muy de la mano con la especialización, con la profesionalización, digámoslo, del psicólogo en la maestría de psicooncología, que vamos a tener una segunda corte ahora en el pasar, sí, quizás para el próximo mes ya hacemos la inauguración. Así que, pues ahora la doctora Erika Ruleva, que ya le veo que está con su cámara prendida, la voy a presentar, ¿verdad? Muchas gracias, doctor Francisco. Me va a permitir unos minutos para presentarla a la doctora Erika Ruilova. Ella es oncóloga clínica con una destacada trayectoria en liderazgo médico y desarrollo de la oncología en el Ecuador. Actualmente, pues, es la directora del Hospital de Oncología de su clínica privada, que queda dentro del Hospital de Trauma Machala, y bueno, fue presidenta nacional de la Sociedad Ecuatoriana de Patología Mamaria CEPAM hasta el 2025. Ella tuvo dos periodos de la presidencia, ¿no? La doctora Erika Ruilova tiene una formación especializada internacional en oncología clínica, mastología y en cuidados paliativos y es complementada con estudios en biología molecular y medicina basada en evidencia. Ha liderado iniciativas científicas relevantes, siendo autora y revisora de guías clínicas nacionales, además de participar activamente como ponente en espacios académicos a nivel del país e internacional. El trabajo de la doctora Erika Ruilova se enfoca en la atención integral del paciente oncológico, combinando la excelencia clínica, la investigación y así también la humanización en la práctica,
médica. Es una de nuestras embajadoras de la humanización de la atención en salud. Gracias, doctora Erika, por estar hoy en esta noche. Sabemos que ha hecho un gran esfuerzo y valoramos muchísimo quienes estamos presentes y desde luego pues quienes nos van a acompañar a través de que nos van a ver por la virtualidad en el canal de YouTube de la universidad. Entonces, vamos a ir avanzando. No sé si la doctora Erika pueda iniciar ahora. ¿Sí puede iniciar ahora, doctora? Sí, listo. Entonces vamos a iniciar con la doctora Erika. La doctora Erika pues nos va a dar su apreciación desde el aspecto médico acerca del cáncer. Doctora. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Es un gusto para mí, como siempre, estar en este espacio de humanización, como siempre lo he dicho, en el cual pues podemos compartir un poco de nuestras experiencias. Un poco lo que voy a hablar es acerca de una introducción, voy a hacer la entrada a lo que va a conversar Francisco, como para que todos sepamos en qué se basa eh, el diagnóstico de cáncer, por qué muchas veces se da este silencio que duele tanto, el silencio por parte del paciente, por parte del familiar, por parte del médico. Y basándonos en todas estas características, yo voy a empezar pues con la introducción un poquito para que sepamos de qué se trata el cáncer, ¿sí? Perdón, que me entró algo, me llamaba. El cáncer, como todos sabemos, es una enfermedad multifactorial, ¿sí? Que puede ser desencadenada por muchos agentes etiológicos. Sabemos que la mayoría de tumores o de patologías oncológicas está desencadenada por factores genéticos o hereditarios de un 10 al 15% y por factores esporádicos en un 80-85%. Es importante también saber que el cáncer se produce por un crecimiento descontrolado de células, las mismas que al empezar a proliferar, a crecer entre sí, forman tumores. Y esto es lo que conocemos como cáncer. Cuando estos tumores viajan a través de ganglios linfáticos, a través de la sangre, pues es lo que conocemos como metástasis, que muchas veces en nuestros pacientes es una palabra muy fuerte que llega mucho al paciente, a los familiares y que tenemos que saber cómo interpretar y explicar para que sea, pues obviamente, lo mejor entendido por el paciente y por los familiares. Eh, Entre otras cosas, sabemos que el cáncer, como les decía hace un momento, tiene etiología tanto genética como esporádica. Cuando hablamos de la parte genética, sabemos que mucho tiene que ver con, situaciones como mutaciones genéticas, aberraciones genéticas, translocaciones, y está asociada muchas veces a antecedentes familiares. Es decir, nosotros vemos a un paciente, pero no sabemos detrás de ella que seguramente su madre tiene cáncer. Les voy a poner un ejemplo: cáncer de mama, cáncer de ovario, muchas veces por mutación de BRCA1 y BRCA2, que su tía tuvo cáncer de mama, que su abuelita tuvo cáncer de ovario. Entonces, ya lleva una carga, lleva una mochila de piedras, como muchas veces decimos, y debemos entender todo lo que ella nos transmite en la consulta, ¿sí? Esto un poco hablando de una de las posibilidades de los miles de causales de enfermedad oncológica por causa hereditaria genética. Ahora, tenemos también esporádica, que es el 80 o el 85%, como sabemos. Muchas veces llega el paciente a nuestra consulta y nos dice: doctora, ¿por qué a mí? Yo no he tomado jamás, jamás he bebido alcohol, jamás he fumado, como sano, soy deportista, tengo 32 años, ¿por qué a mí? Entonces, nosotros muchas veces tener que explicarle al paciente que pueden ser múltiples las causas por las que se puede presentar esta enfermedad oncológica, pues, y que
y que sí que hay factores modificables y no modificables dentro de los causales. Entre los no modificables tenemos, por ejemplo, la edad. Sabemos que a mayor edad, mayor riesgo de presentar este tipo de cáncer esporádico. Sabemos que el uso de anticonceptivos, el no lactar, el hecho de no dar de lactar, el hecho de las cuestiones hormonales, sí, muchas veces las fertilizaciones in vitro a repetición. Hay muchas causas que cada vez se demuestran más que pueden ser una de las etiologías de esta enfermedad. A su vez, en aquellos pacientes en los que me preguntan, ¿y cuáles son las causas que yo sí puedo cambiar, que yo puedo modificar para que esta enfermedad no se presente? Tenemos las causas, como por ejemplo los hábitos, el alcohol, el cigarrillo, ahora que está muy de moda el vape, ¿sí? También está demostrado. El sedentarismo, la obesidad está ampliamente ya demostrado en ensayos clínicos que está asociada a diferentes tipos de cáncer. Y es así como nosotros muchas veces llegamos y hacemos una introducción en un paciente cuando recién llega a nuestra consulta, averiguando e investigando sus antecedentes, sus hábitos, su familia y todo pues lo que tiene que ver con esto, con la patología oncológica. Ahora, cuando hablamos ya y entramos un poco más desde el punto de vista oncológico, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de un silencio que duele, en la consulta médica muchas veces el paciente cuando se entera del diagnóstico que tiene, cuando llega con una patología, ¿qué es lo que sucede? Hay una negación de entrada. El paciente, por más que uno le pregunte y le diga, ¿se acuerda lo que le dije en la consulta pasada? El paciente no recuerda nada. El paciente se bloquea absolutamente. Eh, Muchas veces el familiar en casa ocurre lo mismo porque no solamente es una situación para el paciente, recordemos que siempre el paciente tiene un cuidador primario y este cuidador primario también es alguien, es un pilar fundamental que casi lleva el diagnóstico del paciente. Existe también el silencio del familiar, conocido por todos nosotros como cerco del silencio. ¿Qué sucede cuando yo estoy en la consulta y entra el paciente y por atrás yo veo al familiar diciéndome que no le diga nada, haciéndome señas, tratando de, ya le dijo a mi asistente personal, a mi enfermera, que por favor no le diga nada, que el paciente es muy débil, que el paciente es muy sensible, porque esas son las palabras que utilizan. Este, y yo ya entiendo, y el paciente me pregunta, doctora, a mí lo que me está matando es la incertidumbre, es no saber qué es lo que yo tengo. Porque yo quisiera saber, a ver, yo sé que estoy con una oncóloga, yo me imagino que lo que tengo es cáncer, pero nadie en mi familia me dice, yo veo a la gente en las esquinas llorando y eso me está acabando. Yo necesito saber qué es lo que tengo, qué hacer frente a esta situación. Entonces, lo que yo por lo general hago es hablar con el pedirle al paciente que me espere un momento, mientras lo examino, tengo otra sala, menos mal, y con esto yo hablo con el familiar y le explico la importancia, inclusive para la aceptación del tratamiento y para que él pueda llevar bien todo lo que se viene en adelante, que el paciente sepa, pues la verdad, ante su predisposición a conocer, ¿no? Es importante también saber que el paciente tiene derecho absoluto de no conocer su diagnóstico si es así como el paciente lo quiere. Yo también pregunto en la consulta si desea saber, hasta dónde desea saber, porque también hay pacientes que me dicen, doctora, yo sé que estoy con usted, yo sé que tengo algo oncológico, pero yo sí quisiera que cualquier cosa les explique a mis hijos porque tengo miedo de deprimirme, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que aprender a descifrar lo que el paciente prefiere y aprender a respetar la decisión del paciente, ¿sí? Ahora, esto desde el punto de vista paciente, familiar, cerco del silencio. ¿Qué sucede también cuando el médico no habla? Yo tengo pacientes que me dicen, doctora, yo fui donde una oncóloga y ella escribía en la computadora y nunca me vio, tampoco me examinó. Cuando me pasó visita dijo la cama 33. No saben ni el nombre ni mi apellido, entonces son cosas que nosotros como médicos, como profesionales de la salud,
debemos saber y debemos tener en cuenta que es vital que nosotros tengamos conocimiento de las personas a las que tratamos, porque son personas, no son habitaciones, no son camas, ¿sí? No, no es un objeto, no es alguien que está ahí por un momento y que se va a ir, no, es alguien que piensa, siente que detrás de él hay niños, hay hijos, hay familias, hay esposos. Entonces, ser empáticos, yo creo que esa es la base para poder abordar una buena comunicación en torno a la parte del enfoque paciente, familiar, cuidador principal y médico. Eso un poco en torno a lo que es mi acotación como oncóloga, como para dar esta introducción y obviamente pues estoy presta a cualquier pregunta o cualquier inquietud que tenga cualquiera de las personas conectadas. Doctora, muchísimas gracias. Yo me sonreí acá con el micrófono apagado porque en realidad lo que usted ha descrito es, pues es lo que ocurre. Quizás ha puesto el dedito en la llaga de muchas situaciones, de muchas personas que han vivido una situación similar, ¿no? El dolor, la angustia, la negación, etcétera, ¿no? Ya lo vamos a ver con el experto, el magíster Francisco Brito. Solo tengo una pregunta, doctora, para usted. Em, bueno, dos en realidad. La primera es, ¿cómo es posible, doctora, que para usted, siendo médico, ¿verdad? ¿Cómo logra usted entender, sensibilizarse ante la situación emocional del paciente y del familiar? Sabemos que no es parte de la formación del médico, el manejo de la gestión emocional, el manejo de lo que ocurre a nivel de esta esfera, ¿verdad? Pero ¿cómo usted ha logrado sensibilizarse, incorporar em, esta capacidad, diría yo, ¿no? Esta competencia para poder abrir su atención no solamente al aspecto físico, ¿no? Sino también a esa parte que no se ve, ¿verdad? Y como no se ve, muchas veces pues creen que no se puede evidenciar. Y ahí entra la psicología, ¿verdad? Para hablar de eso, lo hablamos después con el magíster Pito. Pero por ahora, doctora, ¿cómo logró usted incorporar? Yo creo que es uno de los modelos que debemos extrapolar para muchos profesionales de la salud, esa capacidad que usted logró hacerlo en su consulta. Yo soy testigo de que usted ha hecho muchas actividades, esfuerzos y bueno, incorporado incluso también psicólogos y oncólogos en su clínica. Cuéntenos un poco de su experiencia y cómo lo logró. Bueno, gracias Carlita por la pregunta. Pues yo creo que hay pilares fundamentales en el desarrollo de este tipo de este tipo de situaciones. Yo creo que el principal y con el que justamente cerré mi conferencia fue la comunicación, ¿sí? La comunicación, la empatía y la educación. Voy a describir un poquito cada uno de ellos porque la comunicación es vital, porque en el momento en el que yo converso con el paciente y converso mirándole a los ojos, si es posible sin un interruptor como es el escritorio muchas veces, escucho sus problemas, sus necesidades, sus miedos, sus angustias, todas las cosas que él pueda transmitir, pues obviamente voy a lograr entender mucho mejor su enfermedad y puedo tratarla y tener mejores resultados como médico oncóloga, ¿sí? Asimismo a la familia, porque la familia va a ser un pilar fundamental de contención en el tratamiento. Entonces, la comunicación es vital, la empatía. En el momento en el que yo me comunico, en el que yo dialogo, cuando yo hablo con el paciente, la empatía es vital para poder saber lo que todos, a ver, todos aquí sabemos qué es ser empático, ponerse en el lugar del otro, se resume simplemente en eso, pero sabemos que es necesario tener esa visión para poder lograr en el paciente primeramente la confianza, porque si el paciente ve que yo soy un sillón más que está ahí, ya frente a la pantalla, que no lo miro, que no lo toco, que no lo examino, o sea, que yo creo esa distancia, el paciente no va a confiar en mí. El paciente no va a lograr desarrollar ese vínculo médico-paciente que todos queremos, ¿sí? Y el tercero es a través de la educación.
¿Cómo lo he logrado? Bueno, yo creo que para a mí me sirvió mucho. Yo hice el posgrado de cuidados paliativos y para mí eso fue, me marcó mucho porque a mí me enseñaron desde cómo mirar al paciente, desde cómo tocarlo, de cómo me tengo que acercar, de que yo también necesito ayuda, apoyo, de que es necesario que yo tenga apoyo psicológico también. Nosotros me acuerdo que teníamos apoyo psicológico y hoy por hoy igualmente yo también lo hago porque nosotros tenemos que aprender a canalizar todas las situaciones que llegan a la consulta médica. ¿Y cuál es otro espacio que yo he conseguido en la educación? Es a través de incluir a los psicólogos y psicooncólogos dentro de los congresos médicos, justamente para que tengan ese espacio, esa cabida y ese lugar tan importante que muchas veces los mismos oncólogos, los mismos médicos no saben, no conocen y no involucran al personal que realmente está calificado. Eso, Carly. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Es meritorio hacer el reconocimiento una vez más porque usted ha sido, como les dije hace un momento, embajadora de la humanización de la atención en la salud. Como lo dijo la doctora, da espacios a los psicólogos formados en psicooncología. Doy fe de eso. Hemos estado participando, coparticipando en eventos que la doctora ha liderado y que nos ha hecho el honor de estar presentes allí también. Así que realmente es una satisfacción enorme saber que la doctora Erika Ruilova pues siempre nos da esa apertura. Vemos que en su práctica diaria lo incorpora y nos da un mensaje muy claro hacia la humanización de la atención de la salud. Mi doctora, muchísimas gracias. No nos vamos a ir, no nos vamos a despedir porque nos toca pues ahora darle la palabra a nuestro compañero y colega Francisco Brito. Gracias, doctora. Gracias. Doctora Carla, Y aquí estoy, aquí estoy. me indica cuando... Sí, tú, ¿Podemos déjame ya? ver, ¿José lo va a compartir o...? Mm, si le parece, puedo yo, ¿ah? A ver, ok, ok, ok. Ok, vamos a ver si... Muchas gracias. Y ahora acá. Bueno, primero, buenas noches. Agradecer a la Universidad San Gregorio de Portoviejo, a la Fundación Integra, a todo el equipo que hace posible este webinar, a la doctora Erika Ruilova, un gusto compartir estos espacios con usted y con profesionales oncológicos de alto nivel. Así que muchísimas gracias a todos. La propuesta de este webinar, cuando el silencio también duele, si bien es cierto, es fuertemente llama la atención de que siempre está asociado a temas de emociones negativas o de dolor. Pero la propuesta o lo que trataré de hacer como una invitación especial a todos los profesionales de la salud, específicamente a los psicólogos, es que el silencio, y ese es el reto y la misión que uno tiene que aprender en una formalidad, en una maestría, es que el silencio no siempre debe doler. Es decir, los profesionales de la salud mental tenemos ese gran reto de dar la vuelta y el silencio no solo ser considerado como dolor, sino también cuando hablamos de humanización, es algo que acompaña, si se sabe estar, se acompaña en ese silencio, es también súper importante y el reto, como decía, es que todos podamos formarnos, capacitarnos para llegar a que ese silencio, que en la mayoría de las veces, más del 80% o del 90% corresponde a un dolor, no lo sea porque para eso está el psicooncólogo allí detrás de ese paciente, de esos familiares, de ese cuidador y de esos profesionales también. Así que espero poder a través de
estos 15 minutos que voy a compartir con ustedes, lograr ese proceso de cambio. Muy bien. Y como la doctora nos ayudó muchísimo, dejando todo un marco perfecto en el tema de ese miedo, del pronóstico o de la evolución de, del cáncer en cualquier área del cuerpo o en cualquier órgano o sistema del cuerpo, pues bueno, la propuesta el día de hoy es ver esas emociones cuando no se expresan y sí causan sufrimiento, ¿verdad? ¿Por qué pasa esto? Vamos también a transitar por esa asociación silencio-miedo y sobre todo al pronóstico, ¿no? A esa etapa inicial de la enfermedad que es dar con el diagnóstico, tener el diagnóstico y para todo el tema del núcleo familiar, no solo del paciente, ver cuáles son las manifestaciones clínicas, quiénes fueron las primeras personas que trabajaron en investigación sobre las manifestaciones clínicas, psicosociales y psicológicas, ¿verdad? La propuesta también es ver cuáles son esas barreras que la doctora Erika presentó en el día a día, en la consulta con los familiares, cuando en la parte posterior del paciente, pues le van diciendo señales de que no diga nada, ¿no? Con esa complicidad para el silencio. Y por último, propiamente la intervención psico-oncológica en estos procesos emocionales que, por supuesto, ampliamente pueden ser trabajados en cursos, en diplomados, pero especialmente en una maestría. Dicho esto, quiero acercarme aquí a esta emoción que está asociada con el silencio, que es el miedo, y el miedo cuando se oculta produce un sufrimiento. Hasta antes de 1950, ¿verdad? 50, 55, todo estaba asociado a los dolores físicos de esta enfermedad. Cabe recalcar que estamos como psicólogos hablando todo relacionado al cáncer, pero esto se aplica, todas estas herramientas, técnicas y visión, se aplica a cualquier persona que está con una enfermedad catastrófica, dicho sea de paso, para que quede esto claro. Es así que en 1964, Cecil Sander, ¿verdad? Nos ayuda a complementar esto y por eso es que es importante la intervención del psicooncólogo, con un concepto de sufrimiento total, ya no solo en lo físico, sino como ustedes pueden darse cuenta, en lo psicológico, en lo social y en lo espiritual. ¿Y cómo se ve esas manifestaciones cuando se expresa este silencio? Bueno, cuando el paciente dice, bueno, tengo miedo a morir, pero si lo digo, mi familia se va a angustiar más, mejor no lo digo, ¿verdad? En el aspecto espiritual, que es un componente importantísimo para todos los que nos formamos en psico-oncología, no es hablar de religión, es hablar de sentido de vida. Y lo importante saber es en ese paciente qué puede ser un sentido de vida en justamente sus últimas etapas. Si así, el diagnóstico ha ingresado muy, muy tarde, porque sabemos que en estadios, en etapas tempranas, hay un buen pronóstico en la mayoría de los tipos de cáncer. Pero en ese sentido espiritual hablamos de culpa, hablamos de resentimientos, hablamos de preguntas y respuestas que quedan, hablamos de pendientes. A eso se refiere, estimada audiencia, estimados colegas, al tema espiritual. Y aquí voy a hacer una mini publicidad con el equipo de la Comisión de Psicooncólogos de la Federación, junto al equipo de Integra. Estamos acompañando y elaborando una encuesta para que justamente todos los oncólogos del país se involucren y puedan ver cuáles son los factores existenciales y espirituales que han visto en todos sus pacientes. Así que eso va a ser una data interesante a nivel nacional y en las invitaciones que nunca rechazamos de la doctora Erika a los congresos, pues estaremos presentes para poderlo difundir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Cuáles son esas barreras internas del paciente? Miedo
hacer una carga a sus familiares, ya lo había expresado la doctora Erika, deseo de proteger también a la familia, el miedo a la pérdida de esperanza. Si digo que tengo miedo, tal vez el médico piense que me estoy rindiendo. Incluso en esa relación médico-paciente pasa esto, hay una barrera. Creencias sobre el rol del paciente, porque dice, bueno, el paciente fuerte no se queja, por lo tanto no tengo que demostrar mis emociones hacia a los profesionales que me asisten, hacia mi propia familia. Estas son barreras internas del paciente que el psicólogo tiene que explorar. Asimismo, falta de espacio y de tiempo en la consulta. ¿Qué le voy a hacer perder tiempo al médico, al oncólogo, si tiene muchas cosas? ¿Qué lo va a hacer? Sin embargo, quienes trabajan la humanización de la salud, como la doctora Erika, me ha gustado mucho escuchar que esas barreras, incluso físicas, de un escritorio no está y escucha. Entonces, ahí es una profesional de avanzada en la humanización de la salud. Eh, y también no saber cómo expresar sus miedos o cómo se siente. Para eso está el psicooncólogo. Quiero aquí mencionar, ¿verdad? Ustedes conocen perfectamente a Jimmy Holland, eh, que, que fue psiquiatra estadounidense. Ella es fundadora de la psicooncología como disciplina. Y justo relacionado con la temática, ella, ¿por qué menciona esto? Porque ella identificó en los pacientes que asistía todo el tiempo, pacientes justamente terminales de procesos de fin de vida, decía, bueno, es que el paciente no solo sufre físicamente, sino que también emocionalmente. Ella llamaba la emoción, sinceramente, a cuadros clínicos, pero no pasa nada. Estamos hablando de 1977 y un poco antes, porque 1977 es donde se marca el hito de la psiconcología, pero esto fue desde antes. Y está bien que ella diga ansiedad, depresión, que no son emociones, sino que es el miedo, perfectamente. Muy bien. ¿Cuáles son las consecuencias clínicas de estas emociones no expresadas? La somatización en el paciente e incluso en la familia, no adherencia a los tratamientos, aislarse familiarmente, ¿verdad? Cuando la familia percibe distancia y no sabe cómo acercarse, se genera un silencio compartido, pues ahí está el rol, la función del psicooncólogo en crear esos puentes y trabajar esos silencios y esos miedos. Ansiedad y depresión propiamente, ustedes saben que algo sostenido más de una semana, más de un mes, va a generar cuadros clínicos, no en un solo día, no en un solo momento, ¿verdad? Pero sostenido en el tiempo y sabemos que esta enfermedad es de larga data. Así que la idea del psicooncólogo es ir antes y prevenir, porque él ya conoce esto de antemano, para que no se formen cuadros clínicos. Y por supuesto, consecuencias clínicas y también no clínicas de no expresar es que toma decisiones diferidas. El paciente evita hablar de estas voluntades anticipadas, de que la familia, qué orientación, cómo quedan en esos momentos críticos. Entonces, todas estas son consecuencias, secuelas de no expresar estas emociones y ese es nuestro trabajo. ¿Cuál es entonces el rol propiamente del psicooncólogo? Crear, crear estos espacios seguros, validantes, no cortar, no decir, no, no sienta eso ahora, no pasa nada, sigamos adelante, juntos podemos. Cuidado, eso es lo peor que se puede hacer a un paciente y a su familia. El rol del psicooncólogo es nombrar lo no dicho, es decir, noto que cuando habla de su familia, ¿verdad? Se le quiebra la voz, lo que está haciendo, lo que está pensando, y entonces esos son los indicadores de sospecha clínica para intervención del psicooncólogo. Esto ampliamente pues lo ven en una formación formal. Normalizar el malestar,
¿verdad? Es muy común tener miedo, decirle, y eso pasa en la mayoría de los pacientes y familiares. Explorar metáforas con ellos es un rol propio del psicooncólogo. Si tuviera que ponerle una imagen a lo que siente, ¿qué sería? Porque hay personas que no pueden verbalizar todo lo que sienten, pero sí es expresado con imágenes o con cualquier otra ayuda mnemotécnica o herramienta psicológica, lo va a expresar. Trabajar con la familia, porque lo decía bien la doctora Erika, es el que acompaña y el que lleva toda la carga del diagnóstico y del tratamiento del paciente. Aquí no podemos dejar sin nombrar a Elizabeth Kubler-Ross. En 1969, ella decía, el miedo al pronóstico del cáncer. Mire cómo ya aparece esto establecido, estudiado, y decía que el miedo a la muerte debe ser normal, debe ser tratado normal, debe ser escuchado, no evitarlo. Y esto es de gran de avance porque hay profesionales o hay familiares que no quieren ese aspecto y por eso presionan a mejor que no se lo diga porque es muy débil, lo acabamos de escuchar en la primera ponencia, no va a ser capaz de resistir y al contrario tiene ese derecho ese paciente de conocer cuál es su estadio o hasta dónde quiere saber el paciente. Entonces, teníamos al estadounidense Holland, perdón, psiquiatra, y ahora vemos cómo esta persona, eh, Kubler-Ross, suiza, que trabajó mucho tiempo en Estados Unidos, psiquiatra también, pues aportó con este aspecto de hablar sobre los miedos, hablar sobre los silencios de los pacientes. Y aquí tenemos, ¿verdad? Ese miedo del pronóstico, bueno, ¿qué quiero saber? ¿Qué no quiero saber? Y está la posición del paciente, el grupo que quiere saber, lo acabó de decir la doctora Erika, los que no quieren saber y los que saben pero no preguntan. También está ese grupo. Esos que saben y no preguntan son los que generan máxima angustia porque empiezan a imaginar y contribuye con escenarios y se anclan a aspectos negativos porque no conocen en qué estado está su enfermedad. Eh, ¿Por qué causa esta dificultad, este silencio que está asociado a los miedos? Principalmente es en el pronóstico, pero está a lo largo de toda la evolución de la enfermedad. Es el miedo a la muerte, principalmente. El miedo a sufrir o que sufran. El miedo a perder su autonomía, los que están en los primeros estadios del cáncer. El miedo a no poder despedirse de algún familiar. El miedo a la soledad en algunas personas, en algunos pacientes. El miedo incluso a ser una carga. Y esto pasa mucho en las parejas, ¿verdad? Y parejas que tienen un año, dos, cinco, son recién casados, pesa mucho esto. Miedo al abandono del médico no se refleja tanto hoy por la preparación de los oncólogos, pero hay unos que desisten, se cansan y no prefieren seguir acompañando porque no saben cómo acompañar esos procesos. Y ahí en la primera parte de Cecil Saunders, que fue enfermera, trabajadora social y médica, pues fue mucho aporte en los cuidados paliativos. A veces hay que llegar a esa etapa en los pacientes con cáncer. Cuando el paciente no dice o no quiere el tema del pronóstico y no pregunta y tampoco el equipo médico pregunta qué pasa, pues hay rumiación de pensamientos, hay hipervigilancia en cada procedimiento que hacen, en cada examen que prescriben, están hipersensibles y qué va a salir, cuál es la señal que van a tener, e incluso el distanciamiento familiar. Es todo porque no se tiene la información adecuada y yo creo que aquí ya estoy dando unas conclusiones. El psicooncólogo es aquella persona que
acompaña muy bien este proceso, que debe de conocer el tipo de cáncer, cómo evoluciona y para eso hace equipo con el oncólogo. Y las tomas de decisiones de demora, asuntos pendientes también que se quedan sin resolver, porque si no sabe dónde está el proceso de la enfermedad, no quiere saberlo y el equipo no pregunta, por lo tanto hay una responsabilidad no solo en el psicooncólogo, sino en todo el equipo que asiste a una persona que tiene cáncer, tiene esta enfermedad. Algunos abordajes psicológicos para trabajar este miedo, pues explorar con ellos qué significa para usted saber o no saber, qué es lo que más le preocupa de lo que puede pasar. Es decir, explorar con ellos esto porque se les hace muy difícil en el tiempo de consulta con el oncólogo, pero está usted justamente para eso. En países desarrollados es una condición sine qua non que el psicooncólogo vea desde las primeras consultas, en paralelo con el oncólogo, a ese paciente y a sus familiares. Nosotros tenemos un avance con la ley integral de atención al cáncer, que ya no lo deja como un plus, sino como un valor importante en la atención, pero conviene que desde ya podamos nosotros saber esto y difundirlo como profesionales. Trabajar la ambivalencia que se presenta en los pacientes, en los familiares, por un lado querer saber y por el otro le da miedo saberlo. Podemos hablar de las dos partes, ese es el tema de un profesional. A ver, ¿qué pasaría? ¿Por qué no quiere hablarlo? ¿Qué es lo que viene a su mente? ¿Qué emoción viene a usted cuando no quiere hablarlo y cuando sí quisiera, pues, hablar del tema aunque le dé miedo? Preparar la comunicación con el profesional y acompañar especialmente esto. Barreras, hay barreras en el paciente, barreras en el médico, en la familia y en las instituciones. En las barreras de la familia por sobrecarga de roles, eh, que no le digan, o por conflictos familiares, o proyección simplemente de sus propios miedos. Esa conspiración del silencio ya podemos dejar aquí establecido que se da porque es ese familiar que tiene miedo a que conozca su paciente, el tema, su familiar que es paciente, y proyecta eso, ¿verdad? Entonces hay que romper esas barreras en la relación médico, paciente y familia. Y para eso está el psicooncólogo. Y el fenómeno que se lo presentó aquí al inicio de este webinar, que es la conspiración del silencio. La definición es ese acuerdo implícito entre familiares, a veces no se hablan, no es que se ponen de acuerdo, sino que lo sienten y bueno, cada uno con sus posturas, sus gestos, sus posiciones, está diciendo no decir a la paciente o a el paciente cuál es su condición. Y el equipo, y lo peor es que el equipo médico, que ya sabemos que eso pasa muy, pero muy poco, también de no informar el estadio o ese derecho que tiene el paciente. Entonces, este fenómeno, esta es la definición, y el paciente, les comento, siempre va a saber. Los webinares anteriores nos han dejado claro dentro de la psico-oncología pediátrica que los niños, los adolescentes sí saben lo que tienen, ¿verdad? Y entonces, si un niño y un adolescente sabe, imagínese un adulto. Entonces, es conveniente hablar de este tema. Se genera también un aislamiento, no hay confianza en el equipo cuando hay esta conspiración del silencio. No sé si me está diciendo la verdad o la mentira la enfermera, la de cuidados paliativos, el oncólogo, la oncóloga, etcétera. Y para concluir, ¿verdad? Este tema con la humanización de la salud, pues poder decir y transmitir aquí con claridad que el silencio sí puede doler. En la mayoría de los casos va a doler, pero también puede sanar, ¿verdad? ¿Y cuándo puede sanar? Cuando es un silencio compartido, cuando es un silencio que se acompaña al paciente y al familiar. De eso se trata,
la humanización, de aprender a estar, de aprender a escuchar, de aprender a preguntar y a sostener en los pacientes su proceso de enfermedad. Muchísimas gracias por la atención. Mm. Excelente, excelentes aportes, apreciado Magíster Francisco Brito. En realidad, por ahí vemos unos aplausos. En realidad es muy importante todo lo que nos ha comentado. Es como ir ya ordenando la información, ya de aquella introducción que hizo la doctora Erika, de lo que ella como oncóloga ve, al escucharlo a usted, pues en realidad es como entender lo que hay detrás de aquel síntoma, ¿verdad? Que pudiéramos identificar en el paciente. Em, yo tengo allí algunas preguntas. Gracias por la ponencia, por acá están agradeciendo. Si tienen preguntas, las pueden poner en el chat, por favor, sin ningún reparo. Yo tengo dos preguntas. La primera era preguntar, de acuerdo a lo que usted ha podido mm, formarse, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la experiencia ya como magíster en psico-oncología? Porque definitivamente al ser una formación nueva, ¿verdad? Todavía en el sistema de salud encontramos estas barreras que las mencioné en una diapositiva. Eh, ¿Cómo podemos ir como psicólogos que nos interesa la maestría en psico-oncología, ir rompiendo estas barreras? ¿Cuál sería la recomendación? Tenemos el conocimiento em, a través de esta formación, sí, tenemos la intención de poder atender y mejorar desde el enfoque de la psico-oncología, humanizar la atención en salud, pero ¿qué pasa con las barreras del sistema? Era un poco mi pregunta. Si es un tema preocupante, ya voy a mencionar qué podríamos hacer, pero quisiera contextualizar algo. Nosotros, y qué bueno este webinar, tiene que servirnos para que como profesionales primero empoderarnos. Sabemos lo delicado que hay que atender a una persona y sobre todo en su psiquis, y no es posible que instituciones o la política pública de un país distorsione, desprofesionalice esto. Entonces eso llama la atención porque esta formación es útil y valiosa. Quienes habla justamente como anécdota, el viernes anterior, la semana pasada, fuimos con la médico familiar porque hacemos visitas domiciliarias a pacientes en cuidados paliativos. Fue justamente un cáncer hepático, etapa 4 metastásico, y justo habían como tres hijas allí, solo una que cuidaba, solo una que hablaba, las demás se miraba. Entonces, primero decirles que es muy útil y qué bueno que pude yo hacer esta formación, porque no solo me sirve para los pacientes con cáncer, me sirve para cualquier paciente que esté en cuidados paliativos, número uno. Número dos, empoderarse porque hay formatos y registros que nos pide y son cuidadosamente revisados por el Ministerio de Salud Pública, justo estos casos. Porque para el Ministerio de Salud es un horror que un niño, un adolescente, un adulto mayor muera, para ser muy preciso. Ya que muera por su proceso normal de enfermedad, listo, pero si va a pasar eso, que esté súper asistido. Entonces, primer dato importante. Tercer dato, sí tenemos que juntarnos, agruparnos, porque las barreras las ubican instancias del Estado. Por ejemplo, un Ministerio de Trabajo no puede hablar que una certificación vaga puede decirse que es un apoyo en salud mental para el sistema sanitario cuando sabemos que los escasos 4 años de formación de grado más el año de posgrado o más de un año, igual sentimos la necesidad de seguirnos formando y tener herramientas, es imposible que un Ministerio de Trabajo diga que a través de horas o meses puede ya estar al mismo nivel
en la formación. Entonces, eso es preocupante y por lo tanto este tercer elemento es de aglutinarnos, de juntarnos, de asociarnos para poder hacer frente a esto y hacer cartas de exhortos, informes técnicos, es solicitar hablar con las primeras autoridades de salud, ¿verdad? Una ministra, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que esa barrera tenemos que, como en todo, les digo cariñosamente, como en todas áreas sanitarias, en todo gran proyecto, tiene que romperse de esa manera y alguien tiene que iniciar. Qué mejor que seamos nosotros. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Aprovechamos también porque quien tuvo la palabra es presidente de la Federación Ecuatoriana de Psicólogos Clínicos, así que este llamado es para todos también. Voy a darle la palabra muy brevemente a José Antonio Ramírez que nos acompaña. Yo sé que él está fuera de Ecuador, así que muchas gracias por conectarse y un saludo a aquí hay algunos estudiantes de la segunda corte que están ya matriculados. Tenemos también la presencia de la doctora Viviana Tenesaca, que es hemato-oncóloga pediatra, muchas gracias. Elisa Perina, un abrazo enorme que nos acompaña desde Brasil. Y el profesor José Méndez, que también está con nosotros desde México. Daniela, creo que es Daniela Suárez, espero que sí. Así que nada, y el equipo de Integra, muchas gracias a todos. José Antonio, ¿querías comentar algo brevemente, por favor? Gracias. Estimo que el profesor José Antonio lo vi, pero también pude fijarme que se levantaba del asiento, a lo Sí, mejor no está. Ajá. sí, ok, ok. En todo caso, cuando pueda, pues nos pueda acompañar. Eh, Listo. No, aló, 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 ¿me Hola. escuchan? Sí. Ah, disculpe, era que tenía el micrófono silenciado. Primero que nada, darles las gracias por la invitación y felicitarlos por, bueno, únicamente me alcanzó a ver la ponencia de la doctora, ya los 5, creo que son 3 minutos, la pude escuchar, y sí completa la del magíster Francisco Brito, excelente. Y quería hacer una pregunta puntual, específicamente en lo que hablaba el magíster Francisco Brito del dolor, ¿no? Que hizo su ponencia específicamente de eso. No sé qué opina él en su experiencia o un poco en la evidencia que nos dice este dolor que describe del paciente oncológico. Podremos, que es similar a alguna otra diagnóstico de enfermedad, por ejemplo, de cualquier otro tipo de enfermedad crónica, donde el peligro de muerte, donde el deterioro de la salud es fundamental, o el cáncer por sus características, podríamos decir que tiene este dolor es más representativo. Muchas gracias por el comentario y pregunta a la vez. Agradecido, profesor José Ramírez. Es para todo tipo, como usted bien decía, de pacientes con procesos de fin de vida, para todo tipo de enfermedades catastróficas que no siempre terminan en un proceso de fin de vida. No es exclusivamente para pacientes oncológicos. Mayoritariamente, todo el desarrollo que usted vio, todos los autores pioneros que usted vio y se escucharon aquí, claro, trabajaron específicamente o especialmente con pacientes con cáncer y se sigue trabajando sobre esa área, pero no es exclusivo para solo tratar o trabajar con familiares o profesionales oncólogos o pacientes que con la enfermedad de cáncer. Correcto. Muy, muy bien y acertado el tema. Perfecto, yo creo que estamos llegando al finalizar esta masterclass número 3. Muchas gracias por su participación, muchas gracias por la pregunta. Si alguien tiene de repente alguna otra pregunta, pues lo puede hacer por chat o directamente pues al WhatsApp que tienen ya bueno, de quien habla y del equipo de Integra que está dando también el respaldo a este evento. No sé si es que pudiéramos tener alguna foto de repente de los presentes, si es que les parece, si es que están de acuerdo y si no, pues
Nos vamos a tener que despedir con las cámaras apagadas porque ya estamos llegando al momento del cierre. Por ahí hay una camarita prendida. Si se animan, está José, muchas gracias. Si se animan para tomarnos una foto, porque esta es nuestra masterclass. Catherine, muchas gracias. Ay, Nicole, muchas gracias. Ellas son las estudiantes de la segunda corte, así que las vamos conociendo. Si alguien más se anima a prender las cámaras, no sé si está la profesora Elisa todavía por aquí. A Karen, gracias. Carlos, muchas gracias. Vamos a tomar una foto a ver quiénes están acá presentes. Muchas gracias. Ah, María Eugenia también la veo por aquí. Qué bueno que se juntó. María Eugenia también forma parte de la segunda corte. Oh, me salió un mensajito por acá. Ok, vamos a sonreír a la una, a las dos y a las tres. Listo. Bien, muchísimas gracias entonces por la presencia de cada uno. Seguimos estando en contacto. A quienes están interesados en hacer la maestría en psico-oncología, pues que tenemos todavía las inscripciones abiertas, pero ya casi por cerrar, así que ánimos y los esperamos. Gracias. Muchas gracias, un bonito fin de semana. Igualmente, un abrazo. Bye bye.